anamnesis, ¿qué más? Examen clínico. Diagnóstico preventivo. Definitivo, definitivo y demás. Hemos visto también, para empezar, ¿ya están los grupos definidos? ¿Todos ya tienen grupos? Ustedes sí, los demás tendrían que ser 2 grupos de 4 y 2 de 3. 12, 3, 12. No se vayan a pelear durante el ciclo, tiene que ser hasta el final ese grupo. A veces me pasa a mitad de ciclo, doctor, mira, me mandan última hora el PPT. No puede ser grupo. Escojan bien porque hay 2 notas. Hay una nota que es personal y hay una nota que es grupal. ¿Bien? Listo. Habíamos visto también los exámenes auxiliares y habíamos visto tipos de radiografías, ¿no? Habíamos visto panorámica, periapical, ¿qué más? Baldwin, ¿qué más? Hay una radiografía de Waters o para verse los maxilares, ¿qué más? Y radiografías oclusales también. Y habíamos visto las diferencias entre tomografía y radiografía, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es? ¿O cuáles son? La 3D. dimensión, ¿qué dimensión tengo en una tomografía? 3D. 3D, ¿y qué planos puedo ver? Sagital. Coronal, transversal, sagital también, cortes axiales, ¿no? Ya, no te preocupes. Me imagino estaban buscando la respuesta. No, dime que sí, al menos. Miénteme. Luego de eso habíamos visto también exámenes auxiliares como toma de fotografías intraorales y extraorales, exámenes de laboratorio, habíamos visto por ejemplo exámenes de sangre, examen de glucosa, habíamos visto también conteo de células blancas, ¿no? Para ver si voy a tener o tengo o no tengo infección en mi paciente. Bien, ahora, antes de entrar a esta parte voy a hacer un preámbulo acá. ¿Sí conocen a todos? ¿No? No, ellos son del siglo antepasado. Siempre me tomo, bueno, una fotito de recuerdo, ¿no? Ya tendremos una foto al final. No, es mejor al comienzo, porque luego al final ya no quieren foto después de los exámenes, ¿no? Ya todos están molestos. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el consentimiento informado. ¿Han escuchado sobre este documento? Sí, no, más o menos. ¿Qué creen que es el consentimiento informado? Su nombre lo dice. Informar al paciente sobre el tratamiento y cómo se va a realizar. ¿Cuál es su nombre? Yanela. Yanela, ¿no? Informar al paciente sobre lo que se va a realizar. Y los Sí, riesgos. exactamente, ¿no? Es informarle al paciente los riesgos que puede tener cuando yo voy a trabajar algún tipo de tratamiento en particular, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a realizar un tratamiento, imaginémonos, de cirugía, una cirugía tercera molar inferior, mi paciente tiene que saber que probablemente va a haber inflamación, probablemente va a haber una hemorragia, probablemente va a tener una alergia a la anestesia, probablemente los hilos se van a romper de sutura, probablemente un instrumento se me puede fracturar, probablemente se puede romper la mandíbula, probablemente puede tener parestesia de nervio y demás. Todo ese documento se informa al paciente, el paciente lo lee y lo firma. Y eso es importante porque me puede proteger de una denuncia. Y ahora que está tan de moda denunciar por cualquier cosa, acá no es tan frecuente, pero en Brasil al menos sí, te denuncian prácticamente por todo. Entonces, si el consentimiento informado no está firmado por el paciente, ¿cómo tú te amparas legalmente? Hay un vacío legal y por lo tanto tenemos que tener conocimiento de que los consentimientos son importantes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Imaginémonos que, bueno, todos saben que hay especialidades en odontología, ¿no? Imaginémonos que va un paciente para hacerse una endodoncia. Lee el consentimiento informado. Está de acuerdo con el paciente con el consentimiento y con lo que dice. Lo firma. Y quien hace el tratamiento no es un endodoncista, es un odontólogo general. Por más que lo haya firmado, ya hay eso ya no se llama mala praxis, ¿no? Eso ya sería, sí, sería una mala praxis, no una iatrogenia. Ya sería una mala praxis porque no lo está haciendo un endodoncista, un doctor calificado.
lo está haciendo un odontólogo general. Eso no quiere decir que un odontólogo general no tenga que hacer una endodoncia, porque ustedes van a hacer endodoncia durante la clínica o durante sus años de universidad. Pero lo indicado es que lo haga un especialista, sobre todo si se está atendiendo en una clínica, porque los pacientes que vienen acá ya saben que lo están atendiendo alumnos, ¿no? Con un docente que está ahí viendo todo o chequeando todo lo que se va a realizar constantemente. Vamos a tener una práctica de esto, vamos a esperar al doctor Henry, pero yo voy a ir avanzando porque la clase es hasta las 11:10, ¿no? ¿Me puedes avisar a las 11? ¿Puedo reducir la contaminación en un procedimiento quirúrgico? Materiales estériles, bien. ¿Otro? Aislamiento ¿Cómo aislamiento? con el dique de goma Con dique de goma. ¿Dónde has visto eso? en la clínica cuando realizan procedimientos. ¿Eres asistente? ¿Has trabajado de asistente dental? Entonces. No, pero ¿dónde lo has visto? ¿Acá en la clínica? Una vez pasando nada más. Pasaste nomás, viste ahí y te dijeron, ¿no? Es un dique de goma por y pasaste. deducción debe ser para eso. ¿Introducción? Deducción. Por deducción. Bien. También es cierto, podemos utilizar algunos agentes que puedan aislar piezas dentarias, como los diques de goma, porque me van a aislar de la sangre y saliva, ¿no? De fluidos. ¿Qué más? Ponen un tubito para la salida. Esa es la cánula de succión, pero en este caso es para comodidad del paciente, para que no se ahogue y tome mucha agua. ¿Qué más? Ok, ese es CPP de bioseguridad, ¿no? Mi guante, mi mandil, mi gorro y demás. Muy bien. Podemos reducir la contaminación de diversas maneras. Vamos a ver cómo, porque dentro de nuestra querida odontología, estas son fotos de acá de Perú, a nosotros se nos considera prácticamente, y está mal llamado, somos una rama médica, creo que había un poco de controversia sobre eso, pero nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor y atender de la mejor manera a nuestros pacientes. Miren, acá estamos en un distrito popular de Lima, donde tenemos acá en su cuarto, parece que ha hecho la unidad dental. Miren acá, parece cuando dejan ustedes la chaqueta ahí en las sillas, ¿no? Está en el brazo de la unidad, acá están sus cajones o su mesa de noche. Y esto, que es una de las cosas que veo frecuentemente, están con el celular y están atendiendo, ¿no? Cuando ustedes estén en clínica, porque voy a solicitar clínica para la semana 6 y 7, al comienzo normal, no hay ningún problema, pueden tomarse sus fotos, siempre se toman fotos, si me etiquetan bacán, ¿no? Pero, o a veces salen los chicos con su aguja así, ¿no? Y se toman una foto así. Pero cuando estén ya con los guantes y estén para atender, no toquemos el celular, porque estamos contaminando con saliva, bien, estamos atendiendo pacientes. Cuando nosotros tenemos una infección intraoral, y esta infección, digamos, no es tratada, puede desencadenar una infección extraoral o una fístula extraoral, porque las bacterias buscan por dónde salir, reabsorben tejido óseo y tenemos fístulas extraorales. Por lo tanto, la infección es tan grande que ya no va a ser manejada en un consultorio dental, probablemente este paciente tenga que ir a un hospital. Por lo tanto, respecto a la bioseguridad, vamos a tener diversos tipos de puntos a tocar. Definición, normas de bioseguridad y la bioseguridad en odontología. Definición. La bioseguridad, por lo tanto, es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser producidos por agentes infecciosos físicos, químicos o mecánicos. Por otro lado, según la OMS, la administración de inyecciones en condiciones no seguras llegó a causar 33.800 nuevas infecciones por VIH y 1.7 infecciones por hepatitis B. Por lo tanto, pregunto, ¿ustedes están con alguna vacuna, aparte de la vacuna del COVID? ¿Qué vacuna, por ejemplo, a nosotros nos importa para protegernos en la carrera que tenemos? ¿Qué vacunas creen que nos ayudan? Una, la de la hepatitis, ahí está el plagio, muy bien. ¿Qué más? El papiloma humano. Pero no te contagiarías de papiloma por una aguja. Es un contagio por otro tipo, que no voy a entrar en detalles. Pero sí es importante en este caso también la vacuna del papiloma, y sobre todo que se está dando en pacientes hasta de 7 años. ¿Qué más?
El tétano, muy bien. Porque nos podemos hincar con algunos elementos soportantes de acero inoxidable que cuando están en malas condiciones se terminan oxidando, ¿no? Vacunas contra la hepatitis, el tétano, esto lo voy a ver después porque creo que me van a dar la hora. Y respecto a la bioseguridad, nosotros tenemos algunos principios, como el uso de barreras, precauciones de universalidad y manejo de residuos sólidos. Por lo tanto, voy a utilizar el EPP de bioseguridad, mi uniforme, mi mandil, caretas o lentes, zapatos, gorro, respiradores o mascarillas y los guantes de látex o nitrilo. O también pueden utilizar guantes estériles si van a realizar un procedimiento quirúrgico, ¿no? Por favor, pásale la voz. ¿Puedes ir a los servicios un ratito? Gracias. Entonces, nosotros podemos utilizar guantes estériles y lo vamos a utilizar para la siguiente clase, porque tienen que saber cómo ponerse correctamente los guantes estériles. Cuando ustedes trabajen con las exodoncias, aquí como vamos a trabajar con cabezas de cerdo, nosotros podemos trabajar en este caso con guantes de látex o de nitrilo. Algunas chicas compran sus guantes rosados, no hay ningún problema, lo pueden usar. Principios básicos, entonces hemos visto el uniforme completo, barreras de bioseguridad. Cuando nosotros estábamos en pandemia, estas fotos no son mías, son de una clínica. Cuando ustedes trabajan con una pieza de mano, sí saben lo que es la pieza de mano. Esa pieza de mano bota un spray, ¿no? Ese spray de repente elimina una caries o está en contacto con la saliva y eso se va hacia el medio ambiente, ¿no? Y luego ingresa el asistente feliz, ¿no? Y se aspira, todo eso. Y no teníamos mucho en cuenta el nivel de contaminación que estaba en el ambiente. Por eso es que en esos años se empezaron a trabajar con estas cajas de aislamiento que eran súper incómodas. Pero acá en nuestro Perú tuvimos otro tipo. Este soy yo, me faltó ponerme la gorra, me arrepentí porque esta foto la enseño, pero en esos años estuvo bastante de moda estos suctores. Es como una aspiradora. Por ejemplo, acá estamos haciendo de este traje, el spray va a la boca y se aspira. Y todo esto va a una base que tiene luz ultravioleta germinicida. Entonces ahí mueren las bacterias, ¿no? Era bastante útil. Para mí era mucho más cómodo que meter al paciente su cabeza en una caja, ¿no? Pero bueno, eran las condiciones. A todos les ha dado miedo el COVID. A mí más cuando tuve mi primer paciente que me dijo, doctor, tengo COVID. Y yo le dije, no, me dijo, doctor, hace una semana he salido del cuadro, tuve COVID. Y yo le dije, ok, ahorita vengo. Fui y me puse doble guante, mi mandil, solo se veían mis ojos. Pero bueno, todos pasamos por eso, ¿no? Y compré mi suctor. Entonces, tenemos precauciones universales. Cuidado del personal, cuidado de los equipos odontológicos y cuidado del ambiente odontológico. Vamos a ver el cuidado del personal. Es importante que las personas, no solamente nosotros, sino también, ¿alguien ha trabajado asistente dental? En verano, ha hecho un verano activo, ha trabajado asistente, nadie. Es bueno que ustedes se vacunen porque ustedes probablemente en algún verano van a apoyar en alguna clínica o consultorio y tienen que estar inmunizados, ¿no? Luego, vamos a tener la próxima clase una práctica de lavado de manos también, ¿no? Ustedes deben haber visto, sobre todo en las películas, que el cirujano ingresa con las manos hacia arriba y golpea, ¿no? Golpea la puerta y luego ingresa, pero eso lo vemos muchas veces en películas porque ya está abierta la puerta, ¿no? Pero hay una técnica de lavado de manos. No solo son las manos, el agua tiene que ir del jabón hasta el codo. Eso lo vamos a practicar en la próxima clase. Y vamos a retirar también accesorios que estén en las manos, como relojes, pulseras. Nadie está casado, todos son jóvenes, anillos, cintas, etc. Ahora, van a trabajar en parejas también porque no pueden abrir con la misma mano los caños, ¿no? En algunas clínicas, en la clínica es con sensor y en otras clínicas es con un pedal para que no toques la llave del caño. Entonces no hay ningún problema por ese lado. Luego de eso, este video lo vamos a hacer después. Hay un cuidado de los equipos odontológicos, ¿no? No solamente me cuido yo, sino también cuido los equipos con los que yo voy a trabajar. El instrumental o equipo odontológico puede convertirse en un vehículo de transmisión indirecta de agentes infecciosos. El responsable del procedimiento debe poseer un claro conocimiento del protocolo, así como sobre los métodos existentes para la eliminación de microorganismos. Miren cómo termina
todo el instrumental cuando está posterior a un tratamiento quirúrgico, ¿no? La sangre es sobre todo bastante tediosa de eliminar si es que el instrumental se lava después de mucho rato también. Por eso hay una serie de pasos que vamos a seguir. Voy a terminar con estas diapos 2 y hacemos la práctica ya. Perfecto. Antes que nos haga el tiempo. Por lo tanto, hay una serie de pasos que vamos a seguir con el instrumental, como la limpieza, desinfección, preparación, esterilización y almacenamiento al final. Se termina el tratamiento, inmediatamente van a hacer la remoción mecánica de toda materia extraña utilizando el lavado manual o mecánico. Podemos tener estas máquinas también que van a tener bastante eficiencia porque se mete el instrumental, incluso para dar un ejemplo, lo deben haber visto cuando meten los platos, ¿no?, a una máquina, empieza a lavar y salen hasta secos, ¿no? Pero nuestra realidad nos obliga muchas veces a retirarlo manualmente, ¿no? Se retira manualmente. Sin embargo, podemos utilizar agua, debemos utilizar agua, detergente enzimático para garantizar la eficiencia del proceso de limpieza. Y luego de lavar y remover todo lo que está superficialmente en el instrumental, vamos a pasar a la desinfección. Yo tengo que desinfectar mi instrumental. Es el proceso por el cual se logra eliminar microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, pero nos asegura la eliminación de las esporas bacterianas. Mi objetivo va a ser eliminar esporas bacterianas. Una vez que yo elimino esporas bacterianas, recién mi material no está desinfectado, sino va a estar estéril. Por lo tanto, vamos a tener diversos mecanismos de desinfección como alta, media y baja. Una desinfección alta, tenemos por ejemplo el dióxido de cloro o el glutaldehído. Desinfección media, tenemos el hipoclorito de sodio, comúnmente llamado la lejía, ¿no? La lejía que se utiliza incluso en algunas especialidades como por ejemplo la endodoncia, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Y desinfección baja tenemos por ejemplo algunos elementos como el grupo amino cuaternario. Una vez que yo ya tengo todo mi instrumental lavado y desinfectado, pasan a ser empacados. Van a empacarse. Podemos tener este tipo de papel craft o podemos tener mangas de esterilización, que ustedes van a usarlas también cuando hagamos la práctica de anestesia, y sería bueno que durante esta semana se acerquen a la clínica porque ustedes les van a dar una ficha. Esa ficha ustedes van a llenar su nombre y van a colocar el material que están dejando para esterilizar. Si la clase es temprano, por ejemplo a las 8 de la mañana, probablemente no les van a dar el instrumental. Entonces sería bueno que tengan la esterilización en la mañana del día anterior. Por ejemplo, pueden dejarlo esterilizar el día martes. Y en la tarde recogen el instrumental y vienen con su material estéril a trabajar en la práctica cuando estemos en la clínica, ¿no? ¿Bien? Luego de eso vamos a tener dos tipos de esterilización. Una vez que está empaquetado, va a pasar a esterilizar el material, donde se van a eliminar de los objetos inanimados las formas vivientes y con ellas se logra destruir formas vegetativas y también esporas de los microorganismos. Sin embargo, tenemos dos tipos, pero uno de ellos va a tratar de eliminar esporas o va a eliminar esporas y el otro no. Vamos a ver la diferencia. Tenemos dos métodos de esterilización: calor húmedo y calor seco. ¿Han escuchado sobre eso un poco, más o menos? Sí, porque incluso leíste la diapositiva. En microbiología con la doctora Elba, ¿no? Ok, por ejemplo, si nosotros tenemos calor seco, acá tenemos un autoclave, ¿no? Por lo tanto, va a ser la primera elección para esterilizar. Es un método efectivo, rápido y va más penetrante en los instrumentos. Por otro lado, tengo la ventaja que mis piezas de mano las voy a poder esterilizar también. Micromotores y también instrumental. A diferencia del calor seco, que puede usarse como una segunda opción. Nivel menor de esporicidad, no elimina el 100% de las esporas y deteriora los instrumentales, sobre todo piezas de mano, se pueden meter ahí, algunos alicates también, por ejemplo en el área de ortodoncia, es mejor calor húmedo para una esterilización. Y este cuadro es bien interesante porque yo les estoy comentando que si comparo el calor húmedo con el calor seco, tenemos una diferencia bastante clara, ¿no? ¿Cuál me elimina esporas, por ejemplo? El calor húmedo, ¿no? Por lo tanto, podría utilizar una esterilizadora a calor húmedo. Sin embargo, si ustedes ven el cuadro,
vamos a ver la temperatura. ¿Por qué si el calor húmedo es más eficiente que el calor seco? El calor seco no me elimina esporas y trabaja con más temperatura. Miren, trabaja a 170 grados centígrados, mientras que el calor húmedo solo a 134. ¿Por qué creen? Os vuelvo a hacer la pregunta. Si yo comparo el calor húmedo con el calor seco, yo les digo que me elimina esporas el calor húmedo. Sin embargo, si ustedes ven la temperatura, tenemos 121, 126 y 134, lo máximo que llega el calor húmedo. Pero yo puedo eliminar bacterias a 170 grados centígrados. ¿Por qué no es más eficiente? Por la presión atmosférica, ¿no? La diferencia en el cuadro es que trabaja con una presión atmosférica y las formas vegetativas mueren de esa manera, en el calor húmedo. Por otro lado, también miren el tiempo de exposición, ¿no? Es mucho más corto, por eso es que también me va a dañar menos el instrumental. Una vez que ya esté estéril, vamos a empezar a guardar nuestro instrumental. El material estéril debe ser almacenado en condiciones que aseguren su esterilidad. Debe ser un ambiente sin polvo, con superficies lisas y lavable. Bueno, normalmente en gavetas, ¿no? Se guarda el material estéril, el paciente está ahí esperando, ustedes o la asistenta va y deja el material empaquetado para que el paciente vea cómo ustedes están abriendo el instrumental estéril, ¿no? Porque los pacientes ya están informados de todo, o sea, ellos ya de frente, algunos son incluso más especiales que otros y le preguntan de frente, doctor, ¿es estéril o no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ven su material, su bandeja toda ya sin mangas de esterilización, solamente puesto el instrumental en la bandeja? Eso tiene que abrir delante del paciente. Cuidados del medio ambiente odontológico. Cuando nosotros trabajemos, vamos a colocar también papel film en la unidad dental. Algunas chicas también llevan su papel film rosado, no hay problema porque eso se retira al término de la tensión. Algunas bolsitas, aditamentos para proteger. No van a limpiar la unidad dental, hay un personal encargado de limpiar la unidad dental, ¿no? Y vamos a tener unas barreras, un uso de barreras que ya me ha mencionado anteriormente, como los guantes, mascarillas, protectores, mandil, gorros y botas. En este caso botas no, pero sí obviamente vamos a tener gorro y mandil. Respecto a los guantes, hemos hablado que tenemos guantes estériles, que son los que van a traer en la próxima clase para hacer la práctica de la puesta de guantes, y los guantes que son en este caso para evaluación o diagnóstico, ¿no? Que normalmente son los guantes comunes de látex que tienen el talco. Sin embargo, estos son importantes usarlos en procedimientos quirúrgicos porque también tienen un mayor grosor, ¿no? Y como vamos a estar en contacto con sangre y fluidos, vamos a tener menos riesgo que se pueda romper. ¿Qué veo a veces que hacen? Van a hacer un procedimiento quirúrgico y se ponen dos de estos. No, pues no estamos haciendo un procedimiento quirúrgico, vamos a utilizar materiales estériles. Lo mismo con las mascarillas, que han tenido una evolución con la tensión. Antes utilizábamos estas mascarillas un poco más simples, ¿no? Ahora tenemos otras mascarillas con un mejor filtro, un poco más herméticas para protegernos. También las caretas, estas no me gustan mucho, hay otras caretas, estas parecen más de constructor, pero los lentes solamente no nos van a ayudar, ¿no? Porque muchas veces el spray va al rostro también. Entonces tenemos que protegernos. Eliminación de objetos punzocortantes, y esto es importante que ustedes lo tengan claro. Los desechos en odontología deben ser reconocidos como potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente. Por ello, el odontólogo y personal a su cargo deben garantizar el adecuado manejo de los residuos del consultorio dental. Nosotros trabajamos con materiales punzocortantes, nosotros desechamos material totalmente contaminado y por eso vamos a tener diversos tachos y cajitas exactamente como la de allá. Vamos a ver la de allá, que viene a ser esta de acá, justo la que está en la esquina. Es un material hermético, puede ser en este caso también de plástico, que debe ser hermético, rígido, porque ahí vamos a colocarlo punzocortante. Vamos a tener práctica de incisiones y práctica de sutura. Por favor recuerden, hilos de sutura va allá, hojas de bisturí va allá. Por otro lado también recuerden, porque a veces pasa, los cartuchos de anestesia de vidrio, también porque tenemos de vidrio y de plástico. Vamos a ver detalles en la próxima clase. No, la próxima clase no, en la semana 5. Cartuchos de vidrio allá. Bien,
para no tener inconvenientes. Y todo lo que es material, por ejemplo, contaminado, imaginémonos los guantes que terminan con sangre de nuestro querido chanchito que vamos a hacer extracciones, tacho rojo con bolsa roja. Bien, residuos comunes, estos tachos con bolsa negra. Luego, bueno, acá tenemos un cuadro para poder hacer un poco más didáctica esta parte. Tenemos un cuadro donde nosotros clasificamos de acuerdo al color residuos que hayan entrado en contacto con sangre en estado físico, sólidos, y van a estar en una bolsa de plástico de color rojo, como la que estamos viendo acá. ¿Ya? Por favor, eso lo mismo para la clínica, porque luego, no me ha pasado en este grupo, no, en esta sede no me ha pasado, pero en otras sedes sí. Por ejemplo, con las agujas de anestesia, ¿no? Que las agujas de anestesia las botan a los coches de basura y cuando termina la clase viene el personal de limpieza y ellas hacen el reporte y evalúan todos los tachos porque estamos trabajando con cosas punzocortantes. Bien, no se olviden de eso. O por último, pregúntenos, ¿no? Doctor, ¿dónde voto esto? Pero no me van a preguntar eso en la semana 16, pues, ¿no? Ya en las primeras semanas tenemos que irnos acostumbrando. Es más, creería que voy a pedir otro tacho también, porque cuando votemos todo el EPP de bioseguridad, que va a estar probablemente con sangre y fluidos, este tacho va a llenarse demasiado. Otro punto importante, cultivos y cepas almacenadas de agentes infecciosos, bolsas de plástico, residuos anatómicos y patológicos. Ahí ya vendría a ser de color amarillo, residuos anatómicos y patológicos, amarillo también. Y lo punzocortante va a ir en sólidos, recipientes rígidos, como por ejemplo el que estamos viendo allá, de cartón de color rojo. Accidentes de exposición a sangre y fluidos que podamos tener. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un accidente? Nosotros nos hemos pinchado probablemente con una hoja de bisturí que está oxidada, con una hoja de bisturí que esté contaminada, con una aguja de repente de anestesia. Inmediatamente nos retiramos los guantes, lavamos la zona y también se recomienda favorecer un poco el sangrado, ¿no? Vamos a volver a lavar la herida constantemente y vamos a hacer la antisepsia. Podemos utilizar alcohol en la zona donde nos hemos hecho la punción. Dependiendo del tamaño de la herida, la podemos cubrir con una gasa estéril, porque las gasas también las esterilizamos, y mantenga la herida cubierta siempre que atienda a un paciente hasta su total cicatrización. Porque a veces que he visto, no acá, no, hasta eso ya lo he visto en doctores ya trabajando en clínicas, ¿no? Se pinchan de repente con algo, se lavan las manos, se ponen el guante, siguen trabajando, pasan 10 minutos y toda la mitad del guante sigue sangrando, está rojo, ¿no? Entonces tratemos, por favor, de manejar de la mejor manera eso porque estamos atendiendo personas. Ahora, por más que tengamos lentes de protección, podemos también tener un accidente. Los fluidos también pueden salpicarnos al globo ocular, por lo tanto vamos a lavar con abundante agua o suelo fisiológico por un tiempo no menor a 10 minutos. No realizar desinfectantes sobre las mucosas, en el caso de ojos agregar, por ejemplo, colirio. Y acá tenemos algunas precauciones que son importantes antes de culminar esta última parte en la historia clínica, ¿no? Referencias sobre pérdida de peso, procesos infecciosos por bacterias, virus y hongos. Por otro lado, también cuadros de hepatitis, herpes y sida. ¿Dónde voy a dar mayor énfasis acá? En los cuadros de herpes. ¿Todos saben lo que es el herpes? ¿Alguno tiene herpes? Ay, sí dicen no, ¿no? Nadie tiene seguro ya. Bien, les comento un poco. Respecto al herpes, el herpes es un virus, ¿no? Es un virus y a veces nosotros podemos atender pacientes que vienen con cuadros herpéticos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo atiendo a un paciente con un cuadro de herpes? Es muy probable que esa lesión se extienda en una próxima cita. Lo que tenemos que hacer ahí es parar la atención y verlo probablemente después de 10 días. Porque el virus del herpes tiene fases. Sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las fases del herpes? Porque si lo han escuchado en patología, ¿no? Son ulceraciones. ¿Perdón? Son ulceraciones. Claro, pero tiene fases y es un virus. ¿Qué fases tiene? ¿Cuál? Hay temporadas en las que no se nota y está como dormido, pero mayormente en calor y en climas cálidos empiezan las erupciones. Ok,
hay momentos o hay situaciones o cuadros donde puede estimular el brote, ¿cierto? Por ejemplo, cambios bruscos de temperatura, uno, otro. El estrés, la universidad, otro. Alimentación. Alimentación. No tanto alimentación, pero podríamos asociarlo de repente al sistema inmunológico deprimido. ¿Sí? Eso quiso decir. Sí. Bien, de verdad. Otro punto también, está bien, otro punto también, es bueno que sepan las etapas, no es parte del curso, pero se los explico igual. Respecto al virus del herpes, tiene 3 etapas. Tiene una fase perodrómica, una fase vesicular y una fase ulcerativa de costra. Ya. Esas 3 fases, el paciente es casi imposible que apenas vaya al consultorio justo tenga el brote en la fase perodrómica porque dura minutos o dura horas. Es casi imposible, pero puede pasar. Y ustedes lo pueden diagnosticar y pueden postergar la cita. Sin embargo, luego de esa fase prodrómica va a tener una fase vesicular. ¿En qué consiste? Obviamente se forma una vesícula que tiene en su interior toda una carga viral. Y justo en ese momento puede llegar al paciente a consulta. Y si nosotros hacemos que abra la boca, jalamos el labio, ponemos instrumental en contacto con esa vesícula va a drenar, no explota, va a drenar. Y por lo tanto todo el líquido se va a empezar a derramar y la próxima cita su paciente va a venir con un cuadro de herpes más grande. Luego de eso tenemos una fase ulcerativa o una fase de costra. En la fase de costra nosotros ya podemos, vamos a hacer un alto, vaya al servicio un ratito, ¿ya? Igual que su compañero. Nosotros luego podemos tener una fase, sí, por favor, para no tener inconvenientes. Luego de esa fase ulcerativa de costra, nosotros ya tenemos una reparación del tejido, ya va a reparar nuestro tejido. Sin embargo, lo mejor es postergar la cita para que el cuadro no sea mucho más grande. ¿Bien? Luego, podemos tener cuadro de hongos también en la cavidad oral. Por ejemplo, la Candida albicans, ¿no? Clásica Candida albicans. También podemos ocasionar nosotros de repente cuadros de hongos posteriores a la cirugía. No sé si han escuchado sobre la quelitis angular. En las comisuras se forman costras que posteriormente se instalan hongos también ahí en la comisura. Cuando hacemos un procedimiento quirúrgico está indicado también colocar vaselina en el contorno de los labios, porque una vez se jala, ¿no? Ese instrumental es metálico, ¿no? Es acero inoxidable, pero está rozando la comisura. Y el paciente luego viene con una quelitis, ¿no? Una quelitis angular, se forma un honguito y podemos tener también algún tipo de inconveniente. Examen clínico, presencia de lesiones en piel y mucosa. Ya hemos hablado un poco de eso durante la historia clínica. Bien, hasta ahí alguna consulta, alguna duda, todo claro. Hasta mirando la foto. ¿Quién es ella? ¿Alguna duda, alguna consulta, todo claro? Todo bien, ¿no? ¿Sí? Listo. Antes de continuar con la práctica, sí les voy a pedir que por favor para la próxima clase repasen un poco lo que compete a inervación y irrigación de los dientes. ¿Sí? Porque vamos a realizar algunos dibujos, vamos a hacer algunas preguntas. Voy a preguntarles a cada uno también cómo en la prueba de entrada se ha realizado, tal cual. Bien. Ahora, hemos hablado un poco, voy a dejar esta diapositiva acá entonces. Habíamos hablado sobre el consentimiento informado, ¿no? Por lo tanto, vamos a continuar en este caso con el doctor Henry para que pueda realizar en este caso la práctica. Vamos a dejar la diapositiva. Listo, ¿Qué? doctor. Tarea.